La Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal Maracay le da la bienvenida a su proyecto bíblico auditivo Plan de Dios para mi vida 2. Buenos días, oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por tus grandes y ricas bendiciones. Te pedimos que nos sigas ayudando y que no nos desampares hasta que lleguemos a encontrarnos contigo cuando vengas en las nubes por nosotros. Seas bendecido, Señor. En la clase anterior vimos que por no exponernos a la palabra de Dios podemos ser sumergidos en densas tinieblas. Y como no queremos estar envueltos entre tinieblas, seguimos exponiéndonos a la palabra de Dios en el día de hoy, en 1 Samuel capítulo 3, versículos del 3 al 10. El título de la clase sigue siendo Adoración, una relación, y esta es la parte número 2. Leamos. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Tenemos que se desprende del texto que este Samuel entonces ministraba de día y de noche a Jehová en el templo del Señor, en la presencia del sacerdote Elí. No salía del templo, su vida giraba en torno al servicio a Dios. Pero dice la Biblia que a pesar de eso Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y dice además que la lámpara de Dios pronto iba a ser apagada. ¿Qué querrá decir esto? Lo que esto quiere decir es que como el ministerio del sacerdote Elí había fallado, ni aun los siervos que servían a Dios en el templo conocían a Jehová Dios, porque no estaban escuchando la palabra de Dios. Por lo tanto, la lámpara que ilumina al pueblo espiritual, la lámpara espiritual, iba pronto a ser apagada. Mas, sin embargo, a pesar de los errores del sacerdote Elí, Dios estaba listo para darle una nueva oportunidad a la humanidad, y entonces llamó a Samuel. Y quiero que me preste mucha atención, hermano, a esta clase, porque en este momento histórico Jehová ya no trata de hablar con el sacerdote Elí, porque Elí había descuidado su relación con él. Y ahora el Señor está dispuesto a traspasar el ministerio de Elí al joven Samuel. Y lo llama a pesar de que éste aún no lo conocía. Cuando Samuel escuchó esa voz esa noche, no reconoció que era la voz de Jehová. Creyó que quien lo llamaba era el sacerdote Elí. Por eso va y le pregunta si lo ha llamado. Y le dice Elí que no lo ha llamado. Y le dice: ve y acuéstate. Jehová vuelve a llamar y se repite lo mismo. Llama a Jehová por tercera vez. Y entonces es que Elí, el sacerdote Elí, reconoce que es Jehová quien llama. Y a pesar de que sabía que había fallado en su ministerio, a pesar que sabía perfectamente que estaba haciendo las cosas mal y lo que esto significaba, le dice a Samuel que se prepare y se disponga a escuchar la voz de Dios. Cuando él le dice que se prepare para escuchar la voz de Dios, ya sabía que él había sido depuesto en el ministerio,
que ya había sido desechado por Dios. Pero aún así le dice, si Él te llama una vez más, dile, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Y este texto involucra cosas de mucha importancia, porque parece insólito verdaderamente que estando Samuel ministrando a Dios en el templo, que no saliera del templo, no ni siquiera reconociera la voz de Dios. Vivía en el templo, servía en el templo, dormía en el templo, pero no conocía a Dios. Y este personaje del que estamos hablando es nada más y nada menos que el que más tarde fue el profeta Samuel. Si esto le pasó a él, ¿qué quedará para nosotros? ¿Qué quedará para nosotros, hermanos? Nosotros hoy en día estamos igual que estaba Samuel en el templo. Que estamos de continuo en la iglesia, que adoramos a Dios, que cantamos para Dios, que hacemos estudios bíblicos, pero que no lo conocemos, no reconocemos su voz, no sabemos quién es Él y mucho menos sabemos cómo adorarlo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar lo mismo que le pasó a Caín, que al momento de presentar su ofrenda a Dios, esta fue rechazada porque no cumplía con lo requerido por el Señor nuestro Dios. Debemos, en oración, unidos al precioso Espíritu de Dios, pedir ayuda. Buscarlo con avidez cada día en la oración, en la alabanza, en el estudio de la palabra, para que errores como este no nos ocurran a nosotros. Para que cada día podamos conocer más y mejor al Dios que decimos adorar. Yo te invito a que sigamos reflexionando en este tema, que sigamos buscando a Dios con todo el corazón para que Él se revele a nuestra vida. Yo te sigo invitando a que nos mantengamos reflexionando en estas cosas, que nos sigamos exponiendo a la luz de la palabra, que sigamos buscando conocerlo y que te prepares en 1 de Samuel capítulo 3, versículos del 11 al 14 para ver qué más tiene Dios que decirnos al respecto en este tema. Esta fue Milagros Torres de la Iglesia ISEPMA. El Señor te bendiga.